Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto, que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio, reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Conquistar el azul ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro, de deseo salado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desdoblaste otros como el granizo suave. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Bueno, buenos días. Seguimos con las jornadas. Hay mucha gente que dice que en las jornadas pasan cosas y yo creo que eso es muy interesante, es la interrelación. Pero bueno, lo que nos pasó con Nora, que va a hablar ahora, que es de Costa Rica, fue algo realmente interesante. Yo llego un día al trabajo y me da una funcionaria un contacto de unas personas que quieren hablar conmigo respecto de lo de las jornadas. Bueno, pues lo bonito de esto es que ellas conocieron las jornadas a través de YouTube, en Internet, y de verlo les pareció interesante y decidieron ponerse en contacto con nosotros. Yo no conocía de nada ni a Nora ni a María Eugenia, que es su compañera de trabajo y de investigación, y bueno, pues contactamos, hicimos un Zoom y estuvimos hablando un rato largo. Entonces, ella está en una maestría sobre migraciones en la UNED de Costa Rica. Además, la casualidad también es, yo creo, muy interesante en eso, porque es la conexión entre dos universidades que tienen posibilidades de dar esa educación a distancia, que permiten la educación para otras personas, no para el perfil del estudiante habitual. Y bueno, nosotros hemos desarrollado todas nuestras actividades aquí en la UNED. Nos pusimos en contacto y decidimos colaborar y que pudieran venir para acá. En un principio, el rectorado de la UNED de allí de Costa Rica apoyó la iniciativa para que vinieran las dos. Después cambió de opinión, no sabemos muy bien por qué, y Nora ha venido por su cuenta y a su cargo a participar en las jornadas. Yo creo que tanta generosidad pues es digna de alabar, es un honor tenerla con nosotros. Y yo creo que esto tiene que servir también un poco para recriminar estas conductas sobre la participación y la interrelación entre las distintas realidades que tienen que ver con el fenómeno migratorio. Lo comentaba antes con Nora, o sea, digo, esto es una falta de visión por parte del rectorado de allí. ¿En qué sentido? Bueno, pues que de una forma o de otra, y nosotros prácticamente sin recursos, al final hay una compañera de Honduras, una compañera de Colombia, una persona costarricense que ha venido a su costa, una mujer saharaui, un palestino, un salvadoreño. Entonces, yo creo que esta visión universal o universalista de las migraciones, yo creo que es muy importante y eso lo refuerza la presencia de Nora González Chacón aquí esta mañana con nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una persona, es politóloga, es abogada
y investigadora y docente de la UNED de Costa Rica, defensora de los derechos humanos, por supuesto, y eso es lo que la atrajo de nuestro proyecto. Y ellas quieren montar una maestría un poco con el ritmo, con la sensación que puedan sacar de estas jornadas. Entonces, bueno, Nora, pues bienvenida, muchas gracias por tu participación, por tu generosidad. Y sentimos que hayas venido sola, porque claro, ya al retirar el rectorado el apoyo, pues María Eugenia Bujanda pues no ha podido venir, que era la previsión inicial que teníamos. Muchas gracias por haber venido y tienes la palabra para contarnos tu proyecto. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos, y un saludo muy caluroso, muy atento, muy cariñoso a todas ustedes, a todas las personas que están acá. Sí, en efecto, la UNED de Costa Rica tiene un serio problema presupuestario. La UNED es la segunda universidad más grande de Costa Rica y ha generado en las mujeres, especialmente de zona rural, madres solteras o cuidadoras, ha generado condiciones para el ascenso social de una gran cantidad de mujeres, pero el presupuesto se distribuye de una manera, el presupuesto para las universidades públicas se distribuye de manera poco equitativa. La UNED solo recibe el 7% del presupuesto, la Universidad de Costa Rica recibe el 67% y el resto se divide entre las otras 3 universidades, a pesar de ser la segunda universidad más grande en cantidad de personas que tiene Costa Rica. Eso, sin lugar a duda, fue un elemento para la decisión final, ¿verdad? Que a pesar de que se vio como una propuesta interesante de la participación de la UNED y del Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, que es el centro que yo dirijo, de participar, pues al final pues, no había presupuesto. Entonces, igual me vine porque tengo mucho interés de compartir y de ver las formas en que se habla, se expresa, se relacionan acá problemáticas, conceptos, visiones de mundo, específicamente en temas de migraciones y derechos humanos, pero acá estamos como muy enfocados y muy enfocadas en temas de migraciones. Entonces yo personalmente estoy muy feliz y agradezco muchísimo la oportunidad, porque Luis Carlos también al inicio pues le pareció muy bien. Cuando empezamos a hablar de nuestro proyecto, hicimos clic y bueno, pues aquí estamos. María Eugenia manda un saludo grande también. Ella iba a hablar parte de este proceso, pero ya le llegará su oportunidad. María Eugenia es española, es españolitica, porque también es tica, tiene como 25 años de vivir en Costa Rica. A los costarricenses nos dicen ticos, por eso digo españolitica. Así es que, bueno, un abrazo grande. Yo les voy a presentar la propuesta que tenemos en la UNED sobre el máster en migraciones y movilidad humana, así se llama. No voy a entrar como en los detalles. Este cuadro lo puse seguro como para impresionar. Vean, este es un poco el cuadro metodológico de lo que implica toda esa maestría, ¿verdad? Ahí ustedes pueden leer, yo no me voy a referir a eso, ahí ustedes pueden hacer una referencia a más o menos cómo está concebido desde objetivo general, el problema, etcétera. Este máster se circunscribe en el análisis de la migración forzada internacional contemporánea, con énfasis específico en la región centroamericana. Esta estrategia curricular fue concebida, bueno, y elaborada enteramente por mi persona. Fue mi trabajo final de graduación en la maestría en Derechos Humanos de la UNED también. Como la UNED me becó, entonces yo dije, bueno, voy a dejarle algo a la universidad en mi trabajo final de graduación, y pensamos en esta maestría que quedó prácticamente lista cuando la defendí y ahora ya se está implementando. Se declaró de interés institucional, está en el plan quinquenal y empezaría a funcionar a partir del año 2025. Es una maestría, un máster, perdón, en Costa Rica decimos maestría, no máster, así es que voy a tratar de acordarme que es un máster y no maestría, porque sé que la maestría acá implica algo más, más técnico, ¿verdad? Ok, pero así es que con esta observación,
Entonces, este máster está concebido de manera muy interdisciplinaria, reúne áreas del conocimiento, evidentemente, del derecho, la ciencia política, la filosofía, y dentro de los resultados que esperamos en el corto y mediano plazo, es decir, después de que se implemente en 2 años, se hagan las tesis a los 3 años y que se ejecuten proyectos en las diferentes, sean instituciones públicas, sean comunidades o proyectos en ONGs, etcétera. Esperamos que a mediano y a corto plazo haya producción de conocimiento. Vamos a ver que esto es muy importante para la región centroamericana, que se den políticas públicas, incluso en acuerdos o tratados regionales, y obviamente también políticas públicas a nivel nacional, que también se den proyectos en personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales y también en coordinación con organismos internacionales, y también se espera que haya trabajo en y con comunidades en personas migrantes en tránsito. Cada una de estas son 4 áreas, digamos, de llegada, de perfil de salida de las personas. Se van a trabajar específicamente cuando ya estén en la parte de investigación, que son los 2 últimos módulos, que al final les voy a hacer una rápida presentación de ello. Bueno, entonces, se hizo una consulta a expertos, evidentemente, a personas expertas. También se hizo un análisis bibliográfico sobre, bueno, qué conocimiento hay respecto de las migraciones en Centroamérica. Recordemos que circunscribimos específicamente a Centroamérica y hubo hallazgos realmente muy interesantes que ni siquiera yo misma me esperaba. Pero iniciamos con algunas preguntas. Estas son: ¿cuáles son los conocimientos que desde la formación académica se deben promover en personas que ejercen funciones en instituciones públicas, en operadores del derecho, en organizaciones no gubernamentales y en la ciudadanía en general, para garantizar el ejercicio pleno y seguro del derecho a migrar? Vamos a ver el tema del Estado y su relación con crear las condiciones para el ejercicio de los derechos. Aquí tenemos una pregunta: es ¿la materialización del ejercicio pleno de los derechos de las personas disminuiría los procesos forzados de migración en la región centroamericana? ¿Cuáles son los problemas que afectan a las poblaciones migrantes en su tránsito y de qué manera deben adecuarse las instituciones y la legislación para procurar la atención de los derechos humanos de las personas migrantes? Ya aquí empezamos a hacer la relación entre obligaciones del Estado, ¿verdad?, en materia de derechos humanos, un poco de teoría crítica de los derechos humanos, es decir, la materialización del derecho, y en temas con migraciones. ¿Cuáles son los principios éticos que deben implementarse en un proceso de formación académica para mejorar y superar los estigmas sociales que se ciernen en la actualidad alrededor de los derechos humanos de las personas en condiciones de movilidad? Aquí trabajamos el tema, una pregunta que apunta a identificar lo cultural, ¿verdad? El tema cultural en la formación y la estigmatización de las personas que hacen estos tránsitos. Bueno, esta exposición se hará en 3 apartados. El primero es, bueno, la importancia de promover la investigación autóctona en Centroamérica sobre migraciones forzadas, la condición estructural de las relaciones de poder y el ejercicio de los derechos, y el planteamiento curricular propiamente dicho, que vamos a hacer como una pincelada sobre esto, evidentemente, porque es un documento bastante complejo, con muchos cuadritos que no lo vamos a ver acá. Igual, si alguien desea, tengo toda la información acá. Bueno, sobre el primer punto, sobre las investigaciones en materia de migraciones, aquí les dejo este cuadro porque es muy importante ver quiénes son los que más producen en materia de migraciones a nivel de la región, cuando se piensa la región latinoamericana en general. Bueno, uno de los hallazgos más importantes en el estudio bibliográfico es que el principal motivo de salida del país de origen son los problemas económicos, migración internacional forzada, ¿verdad? Específicamente el desempleo y en menor frecuencia
el mejorar la calidad de vida, superando en más del doble el porcentaje de la violencia como razón de salida. La violencia es una de las razones de salida, pero no es la principal como generalmente se piensa respecto a las migraciones a nivel de la región. Otro hallazgo importante es que la migración ocurrida en la región centroamericana carece de un componente de investigación autóctono y sistemático. Son investigaciones muy aisladas las que se hacen. Los temas alrededor de los cuales se han estudiado los fenómenos migratorios, y ahora sí vamos a ver en América Latina, en la última década son desde categorías que trabajan las condiciones de empleo, las relaciones multiculturales y la integración cultural, la economía, el contexto económico y sobre todo el tema de las remesas, que es muy importante para el caso centroamericano, el salvadoreño puntualmente. Las remesas son muy importantes, pero también Nicaragua, en realidad la región. Las publicaciones relacionadas con teorías sobre migración en Centroamérica se producen mayoritariamente en otras regiones del mundo, no en Centroamérica, especialmente en México, cuyas investigaciones enfatizan nociones de migración que ubican las movilidades forzadas en diferentes categorías y con diferentes razonamientos o conceptos, ¿verdad?, sobre de dónde vienen, cómo se categoriza esa migración forzada. Y en el caso de las movilizaciones centroamericanas, las categorías que asocian son relacionadas con temas como migraciones o tránsitos invasivos, con lógica militar, se refieren a lo que los gringos llaman el Triángulo Norte, ¿verdad?, que es una relación de seguridad militar internacional, cuando hablan de la región de Guatemala, Honduras, El Salvador. También su forma de analizar nuestro fenómeno migratorio parte de su propia vivencia, es decir, cómo sienten los mexicanos el tránsito de las personas centroamericanas. Su forma de analizar nuestro fenómeno migratorio parte de su propia vivencia por ser un país de tránsito, influenciada por estereotipos que acuñan a términos como ilegalidad, violencia, tráfico de personas, caravanas, y poco estudian el fenómeno desde las condiciones estructurales que generan los altos índices de pobreza, exclusión y desigualdad económica y social en Centroamérica, que aquí es donde nos vamos a ubicar para el tema de la propuesta del máster desde la UNED. Lo curioso es que si uno hace la relación entre la producción bibliográfica mexicana respecto de la opinión de los tránsitos que pasan por México, esas categorías que utilizan para analizar son exactamente las mismas categorías que se utilizan en Estados Unidos para analizar toda la migración latinoamericana. Entonces vamos viendo cómo esas construcciones, a pesar de que somos la misma región, de que somos hermanos, somos hermanas, en Latinoamérica somos hermanos, somos hermanas, así, digamos, nos vemos por lo menos, eso siento yo cada vez que estoy en espacios académicos y esto con personas de Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, tenemos esas diferencias, ¿verdad? También nos miramos desde ciertos estereotipos que nos redefinen, ¿verdad? Nos redefinen mutuamente. Eso sucede en todos los lugares del mundo, ¿verdad? No es algo exclusivo de nuestra región. Bueno, en el caso puntual de Costa Rica, el tema de las migraciones no ha sido de interés de investigación sistemática tampoco, y no hay una oferta fuerte de formación en las universidades públicas respecto de este tema. Esa sería como la primera propuesta fuerte, pero no solamente pensada para Costa Rica, sino para toda la región centroamericana. Ese sería como un aporte, bueno, esa soy yo pensando como un aporte, digamos, de Costa Rica hacia estos procesos estructurales que vivimos en la región. Respecto de la oferta académica en posgrado, para abordar el tema de las migraciones, se analizaron obviamente diferentes ofertas en universidades de todo el mundo. Ahí fue donde encontramos en estas búsquedas el tema de las jornadas. Hicimos análisis sobre ofertas en propuestas de formación en Alemania, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en España, en Holanda, en Hungría, en México, en Reino Unido, en Suecia, en Estados Unidos, y se determinó que hay una diversidad de áreas de interés en estos procesos de formación. Evidentemente se trabajan derechos humanos, se trabajan identidades, se trabajan diferentes sectores de la población que tienen que ver con lugares de migraciones,
Se trabaja el tema de género, políticas públicas, desarrollo económico, mercado laboral, contextos de violencia, asilo y atención. Se trabaja mucho el tema de migraciones en relación a crimen organizado, trata de personas, entre otros enfoques. También se hacen relaciones con temas de cultura, de política y economía. Los énfasis geográficos se ubican en polos específicos locales como un hecho global e histórico, ¿verdad? Como se circunscriben geográficamente. Sin embargo, no existe digamos, a escala centroamericana, estudios, como les planteaba, específicos que aborden esta problemática migratoria específica, sino se circunscribe a la forma en que se analizan los diferentes procesos migratorios o los diferentes énfasis o intereses académicos de las diferentes regiones. Entonces, y aquí reiteramos, ninguna oferta focaliza el estudio de las migraciones, y esto lo voy a repetir siempre, desde las condiciones estructurales de conformación de las sociedades modernas, ni tampoco ubica los flujos migratorios internos y externos como producto de las condiciones de desigualdad económica y social y del ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables. Esto último adquiere una connotación muy especial para su estudio en la región centroamericana, y este va a ser el énfasis de nuestra propuesta curricular, esas condiciones estructurales. Bueno, sin duda se muestra un vacío en la migración como objeto de estudio y de la producción académica referida a Centroamérica. No hay planes de estudio en migraciones que permitan pensarnos de acuerdo a nuestras propias condiciones, pero sobre todo que promuevan la construcción de conocimiento en diferentes poblaciones que trabajen y se relacionen con todo lo que tenga que ver con el proceso migratorio, incluidas las personas que transitan y que se instalan en otras comunidades, es decir, ya ni siquiera las que están en tránsito, sino las que quedaron focalizadas. Hay mucho trabajo antropológico, eso sí, sobre digamos, las personas que han migrado y que se han quedado en algún lugar específico de la región. Bueno, así las cosas, el plan de estudios que el Máster en Migraciones y Movilidad Humana de la UNED de Costa Rica permitirá un abordaje teórico sobre migraciones y su complejidad, ubicando el problema de estudio en la región centroamericana y a partir de ahí comprender los fenómenos mundiales. Es a la inversa como vamos a trabajar el tema de las migraciones, no es entendiendo las migraciones a nivel mundial o internacional desde donde vamos a trabajar y a entender los procesos migratorios. Vamos a trabajarlo primero desde nuestra propia construcción estructural, la conformación de las relaciones de poder que se dieron desde la invasión española y que al día de hoy se mantienen, ¿verdad?, absolutamente jerarquizadas en la forma del ejercicio del poder. Entonces, entendiendo esos problemas estructurales y entendiéndonos en nuestra propia construcción, de nuestra propia subjetividad, vamos a abordar el problema de las migraciones a nivel internacional. Entonces, bueno, la formación de nuestro Estado es importante y las relaciones de poder, las que se han sustentado, en las que se ha sustentado la construcción de este Estado, permitirá entender entonces las migraciones de la región en su dimensión estructural, caracterizando esas desigualdades, y esto es lo que el problema estructural del Estado, las desigualdades económicas, sociales y culturales, bueno, y por supuesto políticas. Y este abordaje del Estado moderno y su relación con la reproducción de esas desigualdades, es decir, es el Estado quien crea las condiciones y reproduce esas desigualdades sociales y económicas y políticas, tiene un enfoque basado en los derechos humanos que permite entonces hacer un análisis crítico e integral del fenómeno y de sus posibles soluciones. Esto es el perfil de salida, sea mediante, y aquí reitero, el saber elaborar políticas públicas, exigir el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes ante organismos internacionales, o sea, por medio de la ejecución de proyectos en las zonas en las que se conviven con personas en procesos de migración. Bueno, y voy a presentar la propuesta curricular haciendo énfasis en su planteamiento epistemológico, abordando los problemas estructurales y culturales que la constituyen hoy día, y mostrando de manera rápida cómo se concibió la estructura curricular para abordar el planteamiento de fondo.
Bueno, sobre la construcción cultural alrededor de las personas migrantes. Ese es el segundo punto de la exposición. Bueno, es una construcción cultural, ¿verdad? Es la forma en que se llama, se piensa y se construye al otro, ¿verdad? En este caso, al otro migrante, al otro que transita y sobre el cual caen un montón de estereotipos sobre sí, y vamos a ver lo que esto implica. Bueno, los estereotipos sabemos que fijan la comprensión de la migración centroamericana en general y especialmente la forzada a categorías que parecen describir personas que por su propio deseo y voluntad, es decir, sin responder a las necesidades básicas de supervivencia que tienen y en ejercicio pleno de sus derechos y su dignidad, deciden iniciar con sus hijos un proceso inseguro e incierto de movilidad, como si estuvieran absolutamente conscientes de su propia historia y de su propio entorno. Sin embargo, el sujeto esa persona es tal en tanto sea en su vida cotidiana, consciente de su realidad, pero en la medida que se aleja de esta cotidianidad que lo constituye, es decir, yo como persona centroamericana, costarricense, de San José, en la medida que me alejo de esta cotidianidad, este sujeto pierde conciencia de sí mismo, de su entorno, y deja de ser un sujeto de su propia vida. Es un sujeto desarraigado, porque lo que lo constituye se desvanece. Y ahora vamos a ver cómo esto tiene que ver con el tema del ejercicio de sus derechos y de su dignidad humana. Es una víctima de un contexto obligada a hacer tránsitos involuntarios que la despoja de sí y especialmente le trastoca su dignidad humana. Cuanto más alejadas estén estas personas de su ser constitutivo como sujetos de su propia realidad, menos humanos conscientes son y más objeto de la historia oficial de quienes los protagonizan desde sus lugares hegemónicos de poder. Recordemos que estamos hablando desde los estereotipos, ¿verdad? De cómo se ven las personas. El razonamiento desde la persona estereotipada sobre sí misma en su relación con la movilidad y en el contexto en el que se encuentra, obviamente responde a otras categorías. Bueno, en su camino por los territorios ajenos y extraños, aquel sujeto sufre una metamorfosis, yo le llamo una metamorfosis, para convertirse en un estereotipo. ¿Qué es entonces esa persona? Esos hermanos y hermanas centroamericanas que inician ese tránsito. Bueno, es un estereotipo, es un ente, un ser peligroso, ilegal, indeseable, sin derechos, además con una voluntad y un deseo de emigrar. Es decir, se le culpabiliza a esa persona de las condiciones que atraviesa ella misma con su familia, su descendencia, sus abuelitos, con quien quiera. Deja de tener entonces control de su propia vida, de su historia y de su entorno. Es un humano al que no se le han reconocido sus derechos y su dignidad, ni en su país de origen, y ahora de retorno, en su tránsito y en su país de llegada. Es decir, es una persona que carece de derechos humanos, de ejercicio de derechos humanos, del ejercicio de derechos humanos y consecuentemente del ejercicio de su dignidad humana. Entonces, su condición de persona excluida trasciende a su descendencia, porque la definición estereotipada de su realidad se construye y se explica antes de la aparición misma del hecho, es decir, del nacimiento de la persona. Esto hace a una población que tiene condiciones para generar estos tránsitos. Antes de ser o de nacer cualquiera de estas personas, ya había un discurso y un lenguaje, un relato que determinaba y caracterizaba su existencia. Este discurso tiene su propia historia y su contexto. Esto es lo que George Lukács, que supongo aquí lo han leído, lo han estudiado bastante en el 2013, en su libro Historia y Conciencia de Clase, denomina la reificación. Es decir, que se eleva a idea o rango de verdad social y absoluta la complejidad de la vida social, sus hechos individuales, solo se conocen en relación con esa totalidad, con ese estereotipo, con eso que está construido y que se les determina como lo objetivo. Entonces, hay agentes y actores
que producen y reproducen estas condiciones de surgimiento del fenómeno migratorio forzado. Por un lado, y aquí es donde en este máster hacemos el énfasis, los actores en nuestra región que producen y reproducen estas condiciones de surgimiento de este fenómeno migratorio forzado, en primerísimo lugar están los estados, que violentan los derechos humanos al no crear las condiciones materiales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos y de una vida digna de su ciudadanía. También están los medios de comunicación que estigmatizan el derecho al tránsito de las personas o a las personas migrantes, culpabilizándolas, como dijimos anteriormente, de sus propias condiciones. Asimismo, tenemos a los organismos internacionales que definen las variables e indicadores que caracterizan este hecho y poco dicen de las condiciones estructurales que la producen, limitándose al cruce de variables como, los organismos internacionales hablan de corrupción, deuda, invasiones, etcétera, pero no hablan del problema estructural como tal. Y finalmente, otro agente que reproduce las condiciones de migración forzada es el segmento no menor de la ciudadanía que asume y reproduce muchos de los estereotipos asociados a las poblaciones en tránsito, especialmente a las extranjeras, ¿verdad? Porque hay migraciones internas. Pero también para el caso de nuestra región centroamericana, las universidades tienen una gran deuda en generar conocimiento sobre esta problemática. Los medios de comunicación también son un agente fuerte en la construcción de todos estos estereotipos que se reproducen en todo, en la toma de decisiones, en los políticos, en la ciudadanía, en los estigmas, etc. ¿Cuáles son las causas estructurales como problema principal? Bueno, las migraciones como objeto de estudio en su supuesto de individualización están compuestas por variables estructurales de orden económico, social, política, económica y variables históricas como la conformación del Estado en Centroamérica y América Latina. Vean que reitero mucho las ideas porque la propuesta curricular, como van a ver, es absolutamente circular, ¿verdad? Es absolutamente circular en toda su concepción. En la dimensión relacional de las unidades de análisis, la generación de conocimiento autóctono centroamericana sobre las migraciones y sus condiciones de realidad de la región deben reforzarse. Por tanto, se tiene que reconstruir el objeto de investigación a partir de nuestros propios indicadores y análisis. Esta es una condición interdisciplinaria que tiene su máxima manifestación en el perfil de salida, cuando la persona graduada tenga los conocimientos de diferentes disciplinas necesarios para analizar multivariable y multifuncionalmente las causas de la migración en la región, como que haya un enfoque interdisciplinario. Asimismo, que estos conocimientos impliquen el conocer y hacer uso de mecanismos de exigibilidad de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en las salas constitucionales de nuestros respectivos países. También puede formular políticas públicas, como lo hablamos al inicio del perfil de salida. También debería saber elaborar proyectos de incidencia en materia de migraciones, aplicando enfoques de derechos humanos, dignidad humana, género, multiculturalidad y medio ambiente. El ámbito de actuación va desde el trabajo en comunidades hasta la implementación y seguimiento de políticas públicas en materia de migraciones, y en el caso para trabajar con organismos internacionales y fondos internacionales también para impulsar proyectos, se espera que haya un proceso de formación en el que sepan elaborar proyectos con marco lógico, ¿verdad? Que es la forma en que se trabaja. Si se van a trabajar en comunidades, pues entonces también se espera formar a estas personas en los módulos de investigación en materia de, cómo hacer para intervenir en las comunidades, si son políticas públicas, cómo vamos a elaborar políticas públicas, etcétera. Este recorrido de competencias de las personas graduadas implica el desarrollo de un conocimiento amplio y crítico y multivariado que también puede manifestarse en el impulso de investigaciones y el desarrollo y construcción de contenidos, etcétera. Yo soy medio obsesiva porque aquí vuelvo a poner: reiteramos la responsabilidad del Estado para garantizar la vida,
la paz, la libertad y la seguridad de su ciudadanía. Los derechos humanos, como lo hablábamos ayer, sabemos que están para limitar la acción de los estados contra la ciudadanía, luego de los abusos contra la vida que se dieron y la dignidad humana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces queda claro que el ejercicio del poder de las armas o de la fuerza por parte de los estados aterroriza porque mata y somete a las personas y le limita su libertad, sea por acción directa o por inacción. Hay causas estructurales que provocan y profundizan esta migración forzada. Como ya lo habíamos dicho, está el tema económico, porque hay niveles altísimos de desempleo, de empobrecimiento generacional, donde no hay estrategias claras de crear condiciones para que hayan desarrollos a nivel de todas las regiones, urbanos o suburbanas o rurales, etcétera. Y hay entonces procesos de migración forzada, internas, que se frustran, ¿verdad?, en las personas. Ni se diga si esos problemas económicos se cruzan con variables climáticas, ¿verdad?, que les atacan. Entonces hay doble condición de salir, pero hay frustración porque en los centros urbanos no hay empleo y no hay condiciones de crear siquiera procesos cooperativos. En Nicaragua cerraron hasta las asociaciones, ni se diga empezar a hablar de procesos cooperativos, que yo creo que esa sería una salida muy importante para toda la región centroamericana, para su crecimiento económico, etcétera. Pero bueno, entonces esas migraciones internas se ven muy frustradas y es donde ya las personas, desde que salieron de su condición inicial, ¿verdad?, a moverse al interno, ya vemos que son personas sin ejercicio de pleno de los derechos humanos para tener una vida digna y ejercicio de su vida en comunidad, como debe ser. Y siguen en ese tránsito desde que salen de su casa, desde que transitan a los centros económicos en sus propios países, se frustran y siguen cargando esa condición de ser personas sin derecho, etcétera. Se sigue de lo anterior que los diferentes tipos de migraciones forzadas en la región se deben a la inacción por parte de los estados para crear, y aquí el énfasis es crear condiciones materiales, digamos, no solamente signar los acuerdos internacionales, se tienen que crear condiciones materiales para el ejercicio de los derechos y especialmente el ejercicio del derecho humano a la educación, que es el derecho que da la posibilidad para activar el ejercicio de los demás derechos y también para participar de forma activa en el desarrollo y en el crecimiento del país. Entonces, esta inacción de los estados en Centroamérica legitima estas desigualdades y sus contradicciones por medio del uso de la fuerza. Se da una normalización de esta violencia de Estado que permite a las élites políticas y militares permanecer en el poder, ¿verdad? Bueno, la migración está asociada también a otro tipo de problemáticas que acompaña la construcción cultural y es la imagen de los medios, como vimos, personas migrantes como el problema. Hay muchos relatos de medios que se hacen imbricando los términos que vimos anteriormente, pobreza, violencia, desplazamiento, porque sus comunicados se refieren a personas o se refieren a grupalidades que hacen de forma muy libre y conscientes, como dijimos, sus tránsitos. Este razonamiento enfocado en personas migrantes le da un valor negativo, ¿verdad? Un valor no humano, o al menos de un buen ser humano, como vimos, sobre el que consecuentemente, si no son buenos seres humanos, porque son violentos, porque son pobres y todo lo que vimos anteriormente, bueno, la probabilidad de que se aplique una política militar sobre ellas o agresiva sobre estas personas, pues tiene toda la lógica, porque pareciera también, y razonan también desde los medios de comunicación, que es una lógica de invasión. Vienen a invadirnos, en el lugar que sea,
donde esas personas están, sea de tránsito o se establecen. Y bueno, y con la misma lógica, entonces hay que modificar y reinterpretar el derecho para evitar los ingresos de indocumentados y promover el retorno a sus países de origen o a cualquier otro, es decir, salen de mi país. Omite además que esas responsabilidades estatales. Un ejemplo reciente de las construcciones alrededor de las migraciones se encuentra en lo que se denominó las caravanas y las personas que las protagonizaron de forma masiva el tránsito desde Honduras hacia los Estados Unidos. Una de ellas justifica el uso de la fuerza para repeler el avance de estas personas. Y aquí voy a dar un ejemplo. Jimmy Morales, que era el presidente de Guatemala del 16 al 20, se refería a ellas como terroristas, ¿verdad? Y en las redes sociales se les relacionaba con invasores. Algunos medios de comunicación los denominaban Soros Express, ¿verdad? Los soros son como unas manchas que le aparecen a los helechos que vuelan ahí, entonces Soros Express, ahí andan polulando, supongo que era lo que querían decir. O les relacionan con personas venezolanas, comunistas, todos los estereotipos que hay alrededor de eso. Entonces son personas que no solamente son comunistas, que están polulando por ahí, sino que legalizan el aborto, seguramente fuman marihuana, etc. Poco o nada se refirieron a los medios de comunicación a lo que ya vimos del tránsito espontáneo. Entonces, la migración forzada en Centroamérica no es únicamente la que se produce por razones de persecución política, sea del crimen organizado o sea de parte del Estado por corrupción, cambio climático o desastres naturales. Es importante identificar que toda migración forzada es forzada siempre y cuando la persona haga su tránsito a sabiendas que el mismo le puede implicar repercusiones para su vida y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Quiero terminar acá con un reto global y luego les paso rápidamente la propuesta. Bueno, la migración forzada es protagonizada mayoritariamente por personas jóvenes en pobreza, y eso es muy importante. Personas jóvenes, la migración mundial, no solo la centroamericana, es protagonizada mayoritariamente por personas jóvenes que tienen un promedio de 30 años, pobres o en pobreza extrema, como parte de un encadenamiento generacional de exclusión social y económica que alcanzará también a su descendencia en los siguientes 100 años y más, a menos que hoy en día se estén implementando en sus países estrategias de crecimiento y desarrollo que contengan la pobreza, programas y proyectos económicos que permitan una mejor distribución de la riqueza y que les garantice empleo digno, y sobre todo que se estén creando las condiciones necesarias para garantizar el acceso gratuito a la educación en todos los niveles, incluyendo programas de alfabetización a personas adultas y mujeres. Por tanto, es en un mundo globalizado en todos los sentidos, pero altamente desigual, cualquier modificación significativa de uno de sus actores afectará a todo el mundo. En la medida que siga habiendo tanta desigualdad y tanta exclusión y tanta pobreza, llamémosla en el sur global, vamos a seguir teniendo esta situación propia de esta globalización. Bueno, yo me pregunto, ¿o es verdad que la globalización económica es solo para la acumulación de los países ricos? Bueno, pues la realidad nos da la respuesta. Y parafraseando a Joseph Stiglitz en el libro Malestar en la globalización, a veces hay políticas de pérdida para todos que no propician el crecimiento, pero que expanden significativamente la igualdad. La disminución de la pobreza, de la desigualdad económica y acceso a la educación deben ser las líneas de acción global para disminuir la migración forzada centroamericana y devolverle la dignidad a estas personas y a sus familias. Y el enfoque debe ser humanístico y no militar. Y para terminar, bueno, voy a pasar rápidamente esto para que lo ojeen literalmente. Aquí está la propuesta, la malla curricular propiamente, donde aparecen las áreas disciplinarias, los ejes transversales, los módulos que se proponen. Acá se explica un poco
cuáles son las áreas de conocimiento, los ejes transversales, perfil de salida, etcétera. Y también tenemos acá el contenido del módulo 1, ¿verdad? Que es sobre modernidad e identidad occidental. Recuerden que vamos a partir de cómo se construyó el Estado centroamericano, cómo fue esa identidad. Aquí está un poco también el módulo, todos los contenidos, los objetivos. El módulo 2 es sobre derechos humanos. Aquí el sistema interamericano, hablamos un poco del tema de la ética, etcétera. Aquí todos los contenidos, el nombre de la asignatura, el objetivo general, los contenidos temáticos. El módulo 3, que ya es propiamente el tema de las migraciones, diferentes procesos, no solo a nivel regional, ¿verdad?, latinoamericano, sino a nivel mundial. Aquí está también la propuesta curricular. El módulo 4, que tiene que ver con la gestión, y aquí es la realización de las competencias para trabajar con ONGs, para trabajar Barco Lógico, para trabajar en comunidades, para crear políticas públicas, para desarrollar proyectos regionales, etcétera. Y luego el módulo 5 y el módulo 6 tiene que ver básicamente con investigación, que es el trabajo final de graduación. Bueno, eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora, por tu intervención. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a dar por lo menos 5 minutos para el debate. No sé si estará ya Raji conectado, ¿no sabéis, Gonzalo? Pregunta por si estuviera, porque tenemos la conexión sí, está en Egipto con Raji. Claro. Bueno, pues tenéis la palabra para hacer algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta, cuando queráis. Ahí, Gonzalo. Sí. Yo quería saber, ¿se me oye, verdad? Sí, perfecto. Yo quería saber cómo lo que está sucediendo en los últimos 2 meses con la nueva influencia de Estados Unidos sobre las políticas migratorias en Centroamérica, que están afectando de forma tan visible a países como El Salvador o países como Panamá, donde escuchamos constantemente que la nueva administración estadounidense está pudiendo cambiar políticas, cómo se está viviendo desde Costa Rica y si porque Costa Rica aparece menos en las políticas se está afectando. Sí, hay algo muy interesante, una noticia que leí hace 5 días que creo que responde y da un panorama de lo que está sucediendo en la región centroamericana como tránsito. Y es que el tapón del Darién está prácticamente sin personas. Es decir, se detuvo el proceso de movilización. Hay muy poca movilización. De hecho, vi algunas fotos en donde pues, se veía muy enlodado, sucio, los lugares donde estaban, con muy pocas personas. Es decir, el efecto de lo que está generando Trump con sus políticas, me parece que lo que está haciendo es poniendo a las personas que requieren salir de sus países en identificar cuál va a ser la nueva estrategia para hacer los tránsitos. Porque eso no se va a detener, digamos. Lo que pasa es que hay una estrategia, creo yo, que se implementaba hasta ahora, ¿verdad?, que era esta migración por tierra en esas condiciones, llegar a la frontera norte de México, etcétera, pero me parece que tiene que estar dándose una redefinición. Esos son movimientos sociales espontáneos y algo tiene que, digamos, que suceder porque muchas de esas personas, como lo vimos, requieren salir porque ni siquiera en su país tienen condiciones para trabajar, para emplearse, para estudiar, para nada. Yo una vez cuando estaba en Honduras, que iba para Copán a un encuentro, a mí me quedó una imagen que es una imagen que se me clavó en la vida. Yo iba sentada en una buseta del lado derecho y teníamos un rato de recorrer lugares, ¿verdad?, que no había población, no había comunidad, y veo a la derecha y había un pueblito
y aparte todo desolado y sin árboles, las montañas, como de 5 personas. Y había una señora sentada ahí muy delgada, con un niño pequeño, viendo pasar los carros, la carretera. Antes no había nada, después no había nada hasta llegar a Copán. No habían condiciones ahí, digamos, de eléctricas, de agua potable, de empleo. No habían instituciones estatales cerca tampoco. Y en un lugar que hay una carretera, que se supone que tiene más acceso. Y sabemos que en nuestras regiones centroamericanas hay muchas comunidades que no viven al lado de una carretera, sino que viven en condiciones paupérrimas, más en la montaña, en condiciones distintas. Por lo menos en Costa Rica hay electricidad y agua potable por casi todo el país, pero en muchas de las otras regiones centroamericanas eso no existe. Entonces, algo tienen que hacer. Si migran al centro, las capitales, van a estar igual. Tienen que salir, tienen que vivir. Entonces, sí, Trump está de una forma muy, muy agresiva y muy inhumana, ¿verdad? Muy capitalista, cercenando estas oportunidades y no piensa en que es un tema estructural también muy provocado por los Estados Unidos, ¿verdad? En Centroamérica sabemos que los Estados Unidos apoyaron todo lo que fueron las guerrillas, toda lo que algunos llamaron la guerra de baja intensidad, profundizaron con la deuda externa además, la pobreza y la desigualdad, y ahora nos tratan con un desprecio absoluto, creyendo que ellos son apreciables y no despreciables, ¿verdad? También esa lógica, ¿verdad?, de autoconcepto. Yo soy el apreciado, ustedes los despreciables, y no, el poder no se ejerce desde ese lugar. Bueno, eso es lo que yo creo. Hay como que tiene que salir por algún lado. El tapón el tapón del Darién está vacío. Algo está sucediendo. Bueno, pues antes de pasar a la conexión, porque me parece que teníamos ahora a las 11, por decir lo que me parece lo bueno o lo optimista o como se quiera en relación con lo que ha dicho Nora y Gonzalo, yo creo que la imagen que quiere dar en estos momentos el trumpismo sobre Centroamérica es la imagen de las cárceles cerradas, de la externalización de las fronteras, etcétera, etcétera, que eso es lo que están haciendo fundamentalmente. Esa es la imagen que quiere trasladar. Yo creo que en Centroamérica hay una gran potencia para hacer frente a esto, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una Corte Interamericana que ha sido ejemplar, y muchas veces nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía que mirar hacia allí para ver la jurisprudencia realmente interesante y liberadora que se está haciendo en muchos casos, y que todavía sigue teniendo un efecto expansivo de los derechos frente a muchas veces lo que vemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquí en Europa, que está empezando a tener una vis restrictiva, una atracción restrictiva. Entonces yo creo que esa gran potencia es lo que hay que, digamos, poner en valor frente a esta política de exclusión que se está haciendo ahora en Estados Unidos. El Salvador no son macrocárceles, es una sociedad absolutamente dinámica, una sociedad muy potente y, digamos, con unas posibilidades increíbles. Honduras pasa un poco lo mismo, o sea, tiene una gran literatura, tiene una potencialidad muy, muy buena. Costa Rica es la sede de toda América del Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, yo creo que esas son las cosas que hay que poner en valor. Y además decir, esto es lo que está en conexión con lo que han hecho los pactos internacionales. La declaración de 2016 y 2018, luego se para todo con la pandemia, sobre migraciones, una y otra sobre refugio, dicen lo contrario de lo que se está haciendo. Es decir, dicen que las autoridades velarán porque no haya xenofobia frente a los migrantes, que velarán y darán protección a los menores que lleguen, no expulsión, etcétera, etcétera. Y esos son los pactos más recientes que ha habido sobre migraciones. Entonces, enlazar eso, yo creo que eso es una
potencialidad de Centroamérica en estos momentos, porque se nos quiere hacer ver a la zona como algo que es únicamente para eso, es decir, para poner lo que diría Bauman, para mandar allí a los sobrantes de la Tierra en estos momentos. Y en la Tierra no hay seres humanos sobrantes, hay personas, hombres y mujeres. Y yo creo que eso es fundamental, y Centroamérica tiene una gran potencialidad para poder hacer esto. Por eso agradezco mucho a Nora que haya venido a hablarnos sobre migraciones y además desde Costa Rica, que tiene la sede de esa Corte Interamericana. Bueno, pasamos, yo creo que si estamos conectados no nos movemos para evitar que luego haya más retrasos, ¿os parece? Virgilio, ¿está preparado todo lo...?